Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, amores prohibidos, paisajes impresionantes y personajes que os robarán el corazón. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama, hoy nos vamos al campo, a la Turquía rural, a esos escenarios donde la tradición y la modernidad chocan, donde las pasiones se desatan bajo el sol implacable y donde cada mirada, cada silencio, guarda un secreto. Prepárate porque hoy te voy a presentar unas series turcas que te van a enamorar. Series que te harán reír, llorar, enfadarte y sobre todo, engancharte a la pantalla como nunca. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido del canal, si disfrutáis con estas recomendaciones y queréis seguir descubriendo joyas televisivas de todo el mundo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Venga, no seáis tímidos, un clic no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a por esas series turcas campestres que os van a conquistar. La primera que os quiero presentar es una auténtica joya, un drama que te atrapa desde el primer minuto con una historia de amor imposible, secretos familiares y una lucha constante por la supervivencia. Se llama Bir Zamanlar Cukurova y creedme, el título le viene que ni pintado. La serie nos traslada a la década de 1970, a la fértil región de Cukurova, en el sur de Turquía. Allí conocemos a Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer Yılmaz un asesinato para proteger a Zuleya. Su destino los lleva a una granja propiedad de la poderosa familia Yaman, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad para sobrevivir. Zuleya se hace pasar por la hermana de Yılmaz y ambos comienzan a trabajar como jornaleros en la granja. Pero claro, como en todo buen drama turco, las cosas no tardan en complicarse. Zuleya llama la atención de Demir Yaman, el dueño de la granja, un hombre atractivo, poderoso y acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Demir se enamora perdidamente de Zuleya y está dispuesto a todo para conquistarla, sin importar que ella ame a otro hombre. A partir de ahí, la serie se convierte en un torbellino de emociones, con triángulos amorosos, traiciones, venganzas, secretos del pasado que salen a la luz y una lucha constante por el poder y la supervivencia. Bir Zamanlar Cukurova es una serie que te engancha por su trama adictiva, por sus personajes complejos y bien construidos, por sus paisajes impresionantes y por su cuidada ambientación. Te sumerges por completo en la vida de la región de Cukurova, en sus costumbres, sus tradiciones y sus conflictos sociales. Además, la serie cuenta con unas actuaciones espectaculares, especialmente las de los protagonistas, que logran transmitir toda la intensidad de sus emociones. Si buscas una serie que te haga vibrar, que te haga sentir cada emoción a flor de piel, Bir Zamanlar Cukurova es una apuesta segura. Y siguiendo con dramas ambientados en el campo, os quiero hablar ahora de Gönülda. Esta serie es un poco diferente a la anterior, tiene un tono más ligero, más familiar, pero no por ello menos emocionante. Gönülda es una historia de amistad, amor y perseverancia ambientada en un pequeño pueblo de la estepa turca. La serie sigue la vida de tres amigos de la infancia, Taner, Ramazan y Veysel, que crecen juntos en Gedeli, un pueblo tranquilo y alejado de la ciudad. Los tres comparten un sueño, construir un avión y volar lejos de su pueblo, a lugares desconocidos y emocionantes. Pero la vida en el campo no es fácil y los tres amigos se enfrentan a numerosos obstáculos para hacer realidad su sueño. Además de la historia de los tres amigos, Gönülda nos presenta la vida de los habitantes de Gedeli, sus costumbres, sus tradiciones y sus problemas cotidianos. La serie nos muestra la belleza de la vida rural, la importancia de la comunidad y el valor de la amistad. Pero también nos muestra las dificultades de la vida en el campo, la falta de oportunidades, la pobreza y la necesidad de luchar por un futuro mejor. Gönülda es una serie que te llega al corazón, que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Es una serie que te recuerda la importancia de los sueños, la amistad y la familia. Es una serie que te muestra la belleza de la vida en el campo, pero también sus dificultades. Si buscas una serie que te haga sentir bien, que te llene de esperanza y que te recuerde lo importante que es luchar por tus sueños, Gönülda es una opción perfecta. Ahora bien, si lo que buscas es una serie con un toque más moderno, con una historia de amor diferente y con unos personajes más complejos, te recomiendo Yalan. Aunque la serie se desarrolla en parte en Estambul, gran parte de la trama tiene lugar en la región de Gaziantep, en el sur de Turquía, y nos muestra las diferencias culturales entre la ciudad y el campo, entre la tradición y la modernidad.
La serie cuenta la historia de Ferit, un joven guapo, rico y mujeriego que vive en Estambul rodeado de lujos y excesos. Su abuelo Ali Shah, un hombre poderoso y tradicional, está harto de su comportamiento irresponsable y decide obligarlo a casarse con una joven de su pueblo natal, Gaziantep. Así es como entra en escena Seyran, una joven inteligente, ambiciosa y decidida que vive en Gaziantep con su familia. Seyran no quiere casarse con Ferit, pero se ve obligada a aceptar el matrimonio para proteger a su hermana Suna, que también estaba en la mira de Ali Shah. A partir de ahí, la serie se convierte en una lucha constante entre Ferit y Seyran, entre la tradición y la modernidad, entre el amor y el deber. Ferit intenta sabotear el matrimonio, mientras que Seyran intenta adaptarse a su nueva vida en Estambul y a la familia de Ferit. Pero poco a poco, a pesar de sus diferencias, Ferit y Seyran empiezan a sentir algo el uno por el otro. Yalan es una serie que te engancha por su trama adictiva, por sus personajes complejos y contradictorios, por sus diálogos ingeniosos y por su cuidada estética. La serie te muestra la vida de la alta sociedad turca, pero también te muestra las dificultades de las mujeres en una sociedad tradicional. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre el amor, el matrimonio y la familia, Yalan es una excelente opción. Además, los paisajes de Gaziantep son preciosos y le dan un toque especial a la serie. Y para terminar con estas recomendaciones, os quiero hablar de una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que tiene una historia preciosa y unos personajes entrañables. Se llama Kalp Yaras y es una historia de amor, venganza y perdón ambientada en la ciudad de Antioquía, en el sur de Turquía. Aunque Antioquía es una ciudad, la serie nos muestra la vida en las zonas rurales cercanas, las tradiciones de la región y la importancia de la familia. La serie cuenta la historia de Ferit, un joven adinerado que se enamora de Ayse, una joven huérfana que trabaja como sirvienta en su casa. Pero su amor se ve truncado cuando Ferit descubre que Ayse está teniendo una aventura con su mejor amigo y socio, Yaman. Destrozado por la traición, Ferit decide vengarse de Ayse y Yaman casándose con Ande, la hija de una poderosa familia de la región. Pero el matrimonio de Ferit y Ande está lleno de problemas y ambos se dan cuenta de que no pueden olvidar el pasado. Kalp Yaras es una serie que te emociona por su historia de amor imposible, por sus personajes atormentados y por su mensaje de perdón y redención. La serie te muestra la belleza de la región de Antioquía, su rica historia y sus costumbres ancestrales. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el amor, la traición y el perdón, Kalp Yaras es una opción muy recomendable. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas campestres que te van a enamorar. Espero que os hayan gustado y que os animéis a ver alguna de ellas. Son series que te transportan a otro mundo, que te hacen sentir emociones intensas y que te dejan pensando durante días. En resumen, hoy hemos explorado 4 dramas turcos fascinantes: Bir Zamanlar Kukurova, con su épica historia de amor y supervivencia en los años 70, Gonulda, un cuento conmovedor de amistad y sueños en un pequeño pueblo, Yalan, una mirada moderna a las tradiciones y el amor en medio de diferencias culturales, y Kalp Yaras, una profunda exploración del amor, la traición y el perdón en el corazón de Antioquía. Cada una de estas series ofrece una ventana única a la rica cultura turca y te dejará enganchado desde el primer episodio. Quiero daros las gracias a todos por acompañarme un día más. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya servido para descubrir nuevas series que os hagan vibrar. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita ambientada en el campo? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Compartid vuestras series favoritas. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Venga, dadle al botón, que no cuesta nada. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.